Hola a todos, buenos días. Hola, bienvenidos. Bienvenido a este su programa, Café con Raíces. Con raíces, con aroma con a aroma a Torá, exquisito. Exquisito café. Nos calienta un poquito. Bueno, entendiendo que este programa se comienza a transmitir en vivo desde las 8 de la mañana. A las 8 de la mañana es la transmisión día tras día, así que usted se puede nutrir de la palabra bien tempranito. Si usted quiere prepararse un cafecito, si usted quiere tomarse algo calentito, ya nos acompaña en la mañana juntos para aprender un poquito más de la palabra del Todopoderoso. Sabemos que día tras día Él nos enseña. Y les recomendamos que se suscriban a este canal y le den like. Un like. Y también compartan las transmisiones porque es súper importante poder masificar esto, ya, porque que no tan solo quede esta palabra con nosotros, sino que pueda ser también digerida por muchas personas que tienen esa hambre y esa sed de justicia, como decía Yeshua en las bienaventuranzas: bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Entonces para ellos son estas palabras. Y tú puedes ser ese puente, esa parte importante, la cual puedes transmitir mediante a lo mejor un toque, un touch en tu teléfono, poder compartir esta palabra de vida. Bueno, y la porción de esta semana, que ya la hemos estado viendo, nuestros hermanos nos han estado compartiendo. ¿Sí? Hoy en día corresponde, día viernes, la Aliyá. Número 6 de la Parashá número 7. Número 7, que Vayetse. Vayetse, que significa Él salió. ¿Quién? Jacob. Jacob es el personaje que hemos estado escuchando durante toda esta semana. Sí. Y la verdad importante. Que eso es bien interesante lo que vamos a compartir el día de hoy. Vamos a conocer, vamos a entrar en contexto. Vamos a conocer qué fue lo que pasó con Jacob, ¿cierto? Jacob, él se va de la casa de sus padres, ¿cierto? Y llega a donde su tío Labán, donde allí conoce, se enamora y conoce a una mujer en la cual él la pide en matrimonio, pero por ahí hay algunas cositas que... Hay unas cosas que ocurren, ¿cierto? Bueno, todos conocen la historia, pero obviamente estamos aquí para repetirla. Es su suegro Labán. De su suegro Labán, que no era un personaje muy... ¿Qué significa el nombre Labán? Blanco, no era un nombre en hebreo, pero después vamos a explicar qué significa. Sí. Verdaderamente vamos a aprender un poquito más porque son pinceladas. Estas son pinceladas solamente y recuerde que hoy es viernes, tenemos 2 preguntitas para esta cena familiar para que usted pueda compartir en su mesa. Así que también póngase contento y prepárese porque es un día muy especial. ¿Podríamos entrar al texto ya que toca el día de hoy? Sí. Bueno, está en Génesis 31, del verso 17 al verso 42. ¿Qué te parece si lo leemos? Adelante. Génesis 31. Lo voy a leer desde acá porque la letra es un poquito más grande. Y dice así: Jacob huye de Labán. Entonces Jacob se levantó, montó a sus hijos y a sus mujeres en los camellos y puso en camino todo su ganado y todas las posesiones que había acumulado, el ganado adquirido que había acumulado en Padán Aram, para ir a Isaac su padre, a la tierra de Canaán. Y mientras Labán había ido a trasquilar sus ovejas, Raquel robó los ídolos domésticos que eran de su padre. Jacob engañó a Labán arameo al no informarle que huía. Huyó pues Jacob con todo lo que tenía, se levantó, cruzó el río Éufrates y se dirigió hacia la región montañosa de Galaad. Al tercer día, cuando informaron a Labán que Jacob había huido, tomó a sus parientes consigo y lo persiguió por 7 días, y lo alcanzó en los montes de Galaad. Pero Dios vino a Labán arameo en sueños durante la noche y le dijo:
de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Alcanzó pues Labán a Jacob, quien había plantado su tienda en la región montañosa, y Labán y sus parientes acamparon en los montes de Galaad. Entonces Labán dijo a Jacob: ¿Qué has hecho engañándome y llevándote a mis hijas como si fueran cautivas de guerra? ¿Por qué huiste en secreto y me engañaste y no me avisaste para que yo pudiera despedirte con alegría y cantos, con panderos y liras? ¿Por qué no me has permitido besar a mis hijos y a mis hijas? En esto has obrado neciamente. Tengo poder para hacerte daño, pero anoche el Dios de tu padre me dijo: de ningún modo hables a Jacob, ni bien ni mal. Ahora ciertamente te has marchado, porque anhelabas mucho la casa de tu padre. Pero, ¿por qué robaste mis dioses? Entonces Jacob respondió a Labán: porque tuve miedo, pues dije: no sea que me quite a tus hijas a la fuerza, pero aquel con quien encuentres tus dioses no vivirá. En presencia de nuestros parientes, indica lo que es tuyo entre mis cosas y llévatelo. Pues Jacob no sabía que Raquel los había robado. Entró entonces Labán en la tienda de Jacob en la tierra de Lea, en la tienda de Lea y en la tienda de las 2 siervas, pero no los encontró. Después salió de la tienda de Lea y entró en la tienda de Raquel. Raquel había tomado los ídolos domésticos, los había puesto en los aparejos del camello y se había sentado sobre ellos. Y Labán buscó por toda la tienda, pero no los encontró. Y ella dijo a su padre: no se enoje mi señor, porque no pueda levantarme delante de usted, pues estoy con lo que es común entre las mujeres. Y él buscó, pero no encontró los ídolos domésticos. Entonces se enojó Jacob y discutió con Labán. Y Jacob dijo a Labán: ¿cuál es mi transgresión? ¿Cuál es mi pecado para que con tanta insistencia me hayas perseguido? Aunque has buscado en todas mis cosas, ¿qué has hallado de todas las cosas de tu casa? Ponlo delante de mis parientes y de tus parientes para que ellos juzguen entre nosotros 2. Estos 20 años yo he estado contigo, tus ovejas y tus cabras no han abortado, ni yo he comido los carneros de tus rebaños. No te traía lo despedazado por las fieras, yo cargaba con la pérdida. Tú lo demandabas de mi mano, tanto lo robado de día como lo robado de noche. Estaba yo, que de día el calor me consumía y de noche la helada, y el sueño huía de mis ojos. Estos 20 años he estado en tu casa, 14 años te serví por tus 2 hijas y 6 por tu rebaño, y 10 veces cambiaste mi salario. Si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y temor de Isaac, no hubiera estado conmigo, ciertamente me hubieras enviado ahora con las manos vacías. Pero Dios ha visto mi aflicción y la labor de mis manos, y anoche hizo justicia. Amén. Oremos un momentito. Amén. Te damos gracias, mi Rey, mi Dios, Padre, de Abraham, de Isaac y de Jacob, reconociendo tu grandeza y tu soberanía, reconociendo tu poder y que de ti proviene todo entendimiento. Oramos a ti para que abras nuestros ojos, para que abras nuestros oídos, para que esta tu palabra haya cabida en nuestros corazones y para que ésta germine y dé fruto a su tiempo, ese fruto que te honre, ese fruto que te glorifique, ese fruto que cambie nuestra manera de vivir. Ayúdanos, Padre, a serte fiel y leales para poder ser el instrumento de honra para tu propósito. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de nuestro Mesías Yeshua. Amén y amén. Muy bien, vamos a entrar en detalle. La verdad que este capítulo o esta paracha que nos toca, hay mucho que conversar, pero sí, en honor al tiempo vamos a tocar específicamente 2 puntos. ¿Cuáles serían? Sí, esta ley ya tiene esta porción. En esta porción se tocan 2 temas. Uno se encuentra en Génesis 31-32, que es Labán alcanza a Jacob.
y en Génesis 31-36, en donde Jacob responde a Labán, ¿cierto? Más que una respuesta pasiva, es como que discute con Labán. ¿Ya? Entonces vamos a hacer un resumen de esta aliyá, antes de pasar a la parte medular. Es que te quiero hacer una pregunta, ¿ya? Pero eso, cuando yo te haga esa pregunta, la respuesta tuya va a ser demasiado importante, porque cuando estudiamos esta aliyá, yo por lo menos habían cosas que no sabía, y para mí fue muy impactante. Por eso quédese hasta el final, porque lo que viene es bien interesante. A mí fue impactante. Fue interesante, pero a la vez fue impactante, porque hay algo que yo no tenía la menor idea, y que en realidad que uno estudiando año tras año va aprendiendo. ¿Ya? Pero vamos a empezar con el resumen. El resumen dice así: Jacob se levanta y se pone en marcha con sus hijos, con sus mujeres y sus camellos, todo su ganado y todas las posesiones, para ir donde su padre Isaac. Raquel se lleva los ídolos de su padre cuando él había ido a trasquilar las ovejas, o sea, él no estaba su papá, ¿ya? Y ella aprovechó ese ratito y fue a sacar los ídolos. En todo caso tenían que haber ido lejos, porque toda la gente que lo acompañó sí. Que no se haya dado cuenta es porque realmente estaba en otro lugar. Estaban en otro lugar. Sí. Entonces así sale Jacob sin decir ninguna palabra a Labán, guardó silencio, ya cruzan el río y se van hacia Galaad. Después de 3 días se le informa a Labán que Jacob había huido, y Labán sale tras Jacob. Después de 3 días, imagínate, 3 días pasaron. Y después de 7 días lo alcanzan. ¿Te puedes imaginar esa gran caminata? Parecía una película del lejano oeste. 7 días para alcanzar a Jacob. 7. Una semana. ¿Ya? Pero el Eterno viene a Labán en un sueño y le prohíbe hablar con Jacob, ni bien ni mal. O sea, yo lo voy a leer. Dice: pero Dios vino a Labán arameo en sueños durante la noche y le dijo: de ningún modo hables a Jacob ni bien ni mal. Al encontrarse, Labán le hace una pregunta a Jacob: ¿por qué sale huyendo con sus hijas y sin despedirse y sin permitirle besarles? Labán le hace como un reclamo a Jacob. Y lo pudimos leer delante en el texto. ¿Ya? Sigamos con el resumen. Labán tiene el poder en su mano para hacerle daño, pero el Dios del padre de Jacob, o sea, Adonai, el Eterno, le ha dicho que no le haga nada. También le pregunta por qué le ha robado sus dioses. Jacob le contesta que huía porque tenía miedo de perder su familia, y que el que tenía los dioses de Labán, mira la declaración que hace Jacob: el que tenga los dioses ha de morir. Y él no tenía idea que él los tenía. Pero nosotros sí sabemos. Sí, ahora sí sabemos. Jacob le contesta, Jacob le permite a Labán revisar todas las cosas para ver si hay algo robado. Pero Jacob no sabe que Raquel le había llevado los dioses de su padre. No tiene la menor idea. Y aquí es donde yo te quiero hacer esa pregunta. ¿A qué se refieren esos dioses de su padre? Bueno, en el texto original, que está en hebreo, obviamente porque estamos hablando de la Torá, nos encontramos con la palabra terafín. Terafín. Entonces, ¿qué eran los terafín? Terafín, la terafín es una palabra hebrea, ¿cierto?, que está en la Torá, que solo se encuentra en plural. Uh-huh. ¿Ya? Y la etimología, o sea, el origen de esa palabra es incierta. Hasta el día de hoy se especula de qué podía significar, que son varias cosas. Sí. La palabra terafín es explicada en la literatura rabínica
con un sentido de cosa vergonzosa o alusión despectiva. En muchas traducciones de la Biblia, en italiano se traduce como ídolos o dioses, o dioses domésticos. Okay. ¿Ya? Recordemos que los romanos tenían sus dioses domésticos, o sea, era algo tan natural, aunque se desconoce la precisión, el significado exacto. ¿Ya? Bueno, estamos viendo que según Raquel tomó los terafines, ya que pertenecían a su padre Labán, cuando escapó junto a su esposo. O sea, ella tomó estos ídolos. Ahora sabiendo que la etimología no es exacta, podríamos decir, tomó estos artefactos y se los llevó. Los escondió. Pero aquí es donde nosotros tenemos que ser rigurosos en entender por qué Labán estaba tan desesperado por recuperarlo. ¿Ya? Este tipo de figurillas son las que se han encontrado en grandes cantidades en multitud de excavaciones en el cercano oriente, muchas de ellas desnudas, lo que podía indicar un amuleto con simbolismo de fertilidad. Y aquí hay que tener ojo, porque ¿quién tenía problemas de fertilidad? Raquel. Era Raquel. Sí. Ya, sin embargo, encontramos en la literatura rabínica de que varias interpretaciones que dice que Raquel no quería que su padre, o quería desarraigar o quitar el mal, ¿cierto?, de la idolatría, por eso se los llevó. Pero el asunto es que no los bota por el camino. Y de hecho, más en los próximos episodios, ¿cierto?, en los próximos capítulos, que no nos toca ver hoy, pero vamos a ver de que ellos vivían ya, ¿cierto?, más adelante, y que seguían manteniendo los ídolos guardados. A tal punto que ya Jacob dice, ya no quiero más ídolos, y ella viene y los entierra debajo de un árbol, o a los pies de un árbol. Entonces quiere decir que ellos siguieron con esta figura. Claro, ¿y por qué los esconde? ¿Y por qué los esconden? Claro. En excavaciones, esta otra perspectiva, las excavaciones arqueológicas que se realizaron en 1925 y en 1930, ¿cierto?, en un sector llamado Nusí, en Mesopotamia, o Nasú, se descubrió mediante escritos de tablillas de arcilla que la posición de las terafín en ciertas circunstancias garantizaban a su poseedor el derecho o los bienes de la persona que muriera. Por ejemplo, si había un juicio, ellos podían decir, yo soy propietario, y mostrar estos terafín. ¿Ya? Estos dioses domésticos, estos dioses, o lo que quieran decir. Eso probablemente por eso Labán tenía tanto interés en recuperarlo. Ya, pero también tenemos varios puntos interesantes, y uno de ellos que aparece en los Midrash. Los Midrash son comentarios que realizaron a lo largo de toda la historia los rabinos, y son varios rabinos ya que tienen varios Midrash. Algunos son más exactos, son opiniones más conservadoras y otras un poco más extravagantes, ¿ya? Pero aquí tenemos en uno de los Midrash, ¿cierto?, una historia bien interesante que dice que Labán tenía un ídolo, uno de los tantos que Raquel se llevó, que dice que este ídolo que había sido hecho de una forma terrible. O sea, este ídolo cuando un hijo primogénito nació, fue sacrificado y se le cortó la cabeza o la garganta. Después de quitar todo el pelo, lo salaban y aceitaban su cráneo. O sea, es como que lo estaban momificando. Luego colocaban debajo de su lengua un trozo de metal, ¿cierto?, con un nombre escrito, un nombre sagrado que ellos le llamaban. Pero en el fondo eran nombres de espíritus impuros. Ya lo colocaban en la casa, le encendían velas y se inclinaban ante él. Y entonces empezaba a hablar y a contestarle todo lo que pedían con susurros. Así el ídolo principal que Raquel había hurtado. Esto lo dice los comentarios del Midrash. Seguramente de algunos textos que ellos tuvieron o tienen acceso a la época, que esto no aparece en la Torá, pero sin embargo aparecen estas historias, ciertos paralelas. Dice luego cuenta el Midrash que el propósito del hurto de Raquel fue evitar que su padre supiera por medio del ídolo donde habían huido.
Oh, claro que sí. Sin embargo, Labán fue donde un vecino, que también tenía un ídolo que hablaba, y le dijo, supuestamente le habría dicho dónde estaba, dónde habían, o a qué lugar habían huido. Entonces es interesante esta perspectiva porque nos pone de alguna manera en contexto con la cultura. Ya, si bien es cierto, no, para nosotros a lo mejor es un poquito escandaloso, pero también vemos a un Abraham llevando a Isaac a sacrificar. Y nosotros decimos, ¿por qué? Bueno, la Torá dice que Dios le dijo, pero era una costumbre que se realizaba en la época. Que se presentaban los primogénitos como ofrenda a los dioses. ¿Ya? Y en este caso lo que hacían era lo ponían como en una gruta, como cuando ponen a la Virgen, ¿cierto?, en una gruta en las casas donde están, y le encienden velas y le hacen peticiones hasta que ¿cierto?, estas imágenes de yeso, en el caso de las vírgenes, se han visto casos que lloran y bueno, como que les contestan a la gente. En este caso, este ídolo al parecer hablaba en susurro y les daba indicaciones. Entonces aquí estamos en presencia de personas que practicaban la magia, ¿ya? Que de alguna forma practicaban la hechicería, ¿ya? Esta es una de las perspectivas que nos trae un rabino que está en algún midrash, ¿ya? Bueno, también hay otro comentario que también es interesante, ¿cierto? Este es más centrado, que dice que los terafines no necesariamente eran ídolos, no necesariamente eran estos artefactos que ya mencionamos, sino que eran artefactos que nos ayudaban a medir el tiempo, a tomar la hora, y que nos ayudaban en la parte astronómica, ¿cierto? A la observación de la estrella astrológica, a la observación de la estrella, para poder ver los tiempos en los cuales se encontraban, el tema de la agricultura y todo lo demás. Y la última explicación que se da es que sencillamente se lo llevó para eliminar la idolatría de su padre. Y de alguna manera, bueno, tres interpretaciones diferentes. Tres. Y vamos viendo que al final Raquel no devolvió los ídolos. Y también vemos que tuvo una muerte prematura, fue la primera que murió, porque de alguna manera se cumplió lo que su esposa había dicho, él sin saber lo que estaba ocurriendo. Claro, él no tenía idea que ella había ocultado. Entonces vemos que hay costumbres que, como el día de hoy también, de repente nosotros no nos damos cuenta que también tenemos costumbres, podríamos decir paganas, que la encontramos totalmente natural, ¿ya? Sí. ¿Para qué hablar y entrar en polémica con respecto al árbol de Navidad? Y lo dejo hasta ahí nomás. Bueno, recordemos que Jacob estuvo 20 años trabajando en casa de Labán. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué 20 años? Recordemos que Labán, ¿qué significa? Blanco, ¿verdad? Blanco, el significado es blanco. Es como contradictorio porque su vida... Pero Labán era, de acuerdo a los comentaristas, era muy tramposo. Y sí, en realidad que sí. Era tramposo, era manipulador. Sí, de acuerdo a lo que dice la Biblia también. Podríamos decir que a lo mejor concuerda con el ser tramposo y manipulador, que podía haber sido un hechicero. Puede ser que sí. Esto todo es interpretación, es interpretativo, ya para que lo crean. Le estamos poniendo nosotros a ustedes para que vean y se interesen de alguna manera en estudiar un poquito más el contexto, la cultura de la época y qué era lo que ellos desarrollaban. Sí. En realidad, todos estos personajes de generación en generación que el Padre nos deja como ejemplo, ¿verdad? Para que nosotros también aprendamos de ellos. Entonces, vamos a seguir. ¿Ya? ¿Por qué entonces Labán Jacob tuvo que trabajar 20 años en casa de Labán? Ahora vamos a ver esta parte como más de aprendizaje. Esta parte no es tan informativa, esta parte es como más de reflexión, ¿ya? Porque Labán
era de una forma o de una manera, pero se mostraba de otra. Y constantemente engañaba una vez, tras otra vez, tras otra vez y tras otra vez. Hasta 100 veces dice la escritura. Sí. 100 veces. Sí. Entonces, conociendo el significado de Labán, que es blanco, o sea, no le hacía para nada honor a su nombre. ¿Ya? Pero él era una persona totalmente oscura, era como el antónimo de su nombre, del significado de su nombre. Era una persona engañosa, mentirosa, de corazón oscuro. Entonces, a lo mejor para Jacob fue un poquito duro poder trabajar el carácter con Labán. Pero hay que recordar que siempre Adonai estuvo con Jacob. Siempre. Porque cada vez que le quiso hacer trampa, Dios lo bendecía. Siempre lo bendecía. Él aprendió a lidiar con el carácter de Labán. Y eso es la enseñanza de hoy día. Ya, a pesar de que sea más fácil lidiar con personas a lo mejor que son malas así tú sabes que son así. O sea, no tienen doblez. Tú conoces que son así. Pero en cambio, con Labán, tú no sabías. ¿Por qué? Porque de repente se comportaba de una forma, de repente se comportaba de otra. Entonces, hay cosas que en realidad... yo creo que Jacob muchas veces se frustró, quizás se desconcertó, no sabía qué hacer, pero en esos 20 años tuvo un refinamiento. El padre lo refinó. Esos 20 años, ¿cierto? Para Jacob fueron a lo mejor difíciles, pero aprendió a lidiar con personas con ese carácter, con el carácter que tenía Labán, ¿ya? Y lo que bien dices tú recién, él confiaba en el Dios de su padre, en el Dios de su abuelo, y por eso pudo hacerlo, por eso pudo lidiar con Labán. Ahora, yo le pregunto a usted que está escuchando esta porción, ¿cuál ha sido el tiempo o cuánto tiempo el Padre ha refinado su carácter? ¿Cuánto tiempo el Padre ha tratado de quitar eso oscuro de su corazón? Recordemos las palabras de Yeshua que dice en Mateo 15, del 19 al 21. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Del corazón. Por lo tanto, nuestra vida debe ser una vida de refinamiento. No tan solo para Jacob en ese tiempo, porque recordemos que cada cosa, en la soberanía del Padre, cada cosa que nos acontece, debemos estar siempre con las antenitas bien atentas. Sí. ¿Qué debo aprender? Justamente, y lo otro, debemos ser hombres y mujeres conciliadores, de paz y serviciales. Serviciales, de paz. Eso es muy importante, es demasiado importante. Así que la lección de hoy día, ¿cuál es el refinamiento? ¿O qué es lo que tienes que refinar en tu vida? ¿O cuánto tiempo el Padre va a demorar? En Jacob fue 20 años para poder ayudarlo y para que Jacob pudiera quizás comprender, entender y aprender a tratar a personas con caracteres así. Y lo otro que nos deja es nuevamente meditar en este tema de los terafim. ¿Cuáles son las cosas que nos acompañan hasta el día de hoy, que no nos hacen bien, cosas que nos truncan, ¿cierto? Nos llaman a la impaciencia. O que nos mantienen marcando el paso. Muchas veces marcamos el paso. O que en vez de confiar en el Eterno, ponemos la confianza en cosas que no debieran ser, ¿cierto? A veces en el dinero, otras veces en nuestras propias fuerzas. Y eso lamentablemente, o a veces hasta en el mismo conocimiento. Pero hay cosas que verdaderamente debemos aprender. Y es que el Padre siempre te está hablando, y el Padre siempre, en todas las circunstancias que tú vives en el día a día,
el Padre te está enseñando, está tratando, está moldeando tu carácter. Y lo importante de todo esto es que aprendas, es que aprendamos a poder tener el carácter de nuestro Mesías. Recordemos el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, todas estas cosas que aprendemos en el día a día o que vivimos en el día a día, saquemos una lección. A lo mejor el Padre se demoró 20 años con Jacob. Contigo quizás, no lo sé. Puede ser menos, no puede lo ser sé, más. puede ser menos, puede ser más. Pero recuerda que tenemos un tiempo de perfeccionamiento. ¿Ya? Y quiero concluir, ¿verdad? Tengo 2 preguntas, pero quiero concluir con un texto bíblico. Mientras tanto yo tomo un poco de café con raíces. Y yo también. Ya me lo he tomado casi todo. Quiero concluir con un texto que es demasiado importante. Este es mi texto lema. Es un texto que yo cada vez que he pasado dificultades lo recuerdo. Y se los voy a leer porque es muy importante. Recuerde que Yeshua es nuestro ejemplo. Ya dice así: y Mashiach, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. ¿Tú le obedeces? Si le obedeces, cada circunstancia de tu vida va a ser parte de tu perfeccionamiento. ¿Para qué? Para que aprendas la obediencia. ¿La obediencia a qué? La obediencia al amor del Padre reflejado en los mandamientos, que son para cuidarte, protegerte, darte una mejor vida. Así que con esto quiero terminar. Así que bueno, esta pregunta para que aprovechen el día de hoy. En tu mesa de Shabbat, con tu familia, con tus hijos, con tu esposo, con tu esposa, con tus parientes, o con tus visitantes, a quien quieras invitar a tu mesa de Shabbat, estas 2 preguntas te van a ayudar a tener una conversación. La primera dice así: ¿de qué forma el Padre ha refinado tu carácter? En esta pregunta tú puedes contestar con algunos testimonios, ¿verdad? Y la segunda pregunta, que está basada en lo que aprendimos hoy día: ¿cuántos años trabajó Jacob para Labán? Esa está súper fácil. Así que concluimos este cafecito con raíces, con aromatora. Sí. Ha estado muy, muy nutritivo. Y les recomendamos que sigan escuchando el programa, que se suscriban, les den like, que lo compartan. Y ahora, bueno, vamos a ver un Jacob que se arranca ya lo vimos, que se separa de su suegro y que gracias al Eterno no tiene problema, pero ahora va derechito a encontrarse con otro problema, hermano, que es su hermano, que ahí también tiene un trato con su hermano y ahí lo vamos la próxima para en la próxima aliyá lo vamos a aprender. Vamos a ver qué es lo que pasa. La próxima aliyá, así que en este mismo canal. Muchas gracias por compartir con nosotros. Comparte este video y sea de bendición para alguien más. Bendiciones. Bendiciones. Y Shabbat Shalom.